días, familia. Nuevamente aquí estamos para pues alabar al Señor en ese tiempo de grabación. Vamos a invitarles a que ahí en sus casas pues oremos juntos al Señor y pues exaltemos su nombre. Ahí donde están, levanten sus manos. Y quisiera empezar para leer un versículo para dar inicio. Un versículo muy reconfortante en este tiempo pues de tribulación, de angustia. Hay un texto que está en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y eso es algo pues que nos alienta en este tiempo, porque hay una paz que el pueblo de Dios experimenta, una paz que el mundo no tiene, y su paz es la que nos conforta en ese tiempo y nos hace estar confiados, sabiendo que Dios tiene control de todo. Y damos gracias por eso y oramos dando gracias a Dios. Gracias, Padre eterno, te damos porque tu palabra es fiel y verdadera, y a través de ella podemos hallar consuelo, podemos hallar fortaleza, podemos hallar, Señor, esa palabra que nos alienta nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, y nos fortalece, Padre. Gracias porque tu palabra es verídica, es verdad, Señor, y nosotros estamos confiados, Señor, sabiendo que tú eres el Dios de toda la tierra y que no sucede nada fuera de tu voluntad, Padre. Gracias porque nos tienes aquí llamados como hijos tuyos, Señor, y permítenos, Señor, ser esa luz que brille en medio de la oscuridad. Gracias por esa paz que nos das, como dice tu palabra. Gracias por esa paz, y permite que nuestros pensamientos estén de continuo, Señor, anclados a ti y en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. 1, 2, 3. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad.
encima del sol hay una vista real, de ahí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal, toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para dar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano y seguro puede subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación, la más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo un destello de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano y seguro pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Puedo pasar por el fuego que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo, mientras yo espero. Puedo pasar por el fuego que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo, mientras yo espero. Mis ojos están por encima del sol. Puedo pasar por el fuego que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo, mientras yo espero. Mis ojos están por encima del sol, por encima del sol. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados,
veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive, no temas mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que Él es mi futuro. La vida va de más y más, solo por Él. La vida va de más y más, solo por Él. La vida va de más y más, solo por Él. Hola iglesia, buen día. Te mando un saludo cordial allá donde quiera que tú estés. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie en Éxodo, pero antes de eso quiero darte unos anuncios rápidamente. Primero, invitarte a que formes parte de los grupos de conexión. Todavía nos estamos reuniendo, aprovechando que pues la mayoría de la gente ya están la mayor parte del tiempo en su casa, y es un buen tiempo también para aprovechar la tecnología y ser parte de esos grupos de conexión. Los hombres nos estamos reuniendo martes a las 7:30 de la noche y las mujeres los jueves a las 7 de la noche. Las reuniones son mediante una aplicación que se llama Zoom, es completamente gratuita. Si tú eres como yo, que estás medio tronco para la tecnología, escríbenos Horizonte Tequisquiapan, o búscame a mí, busca a mi esposa, busca a cualquier hermano, pide ayuda. De verdad, es un medio por el cual nosotros podemos seguir en contacto como iglesia, y han sido de bendición estas semanas también para llevar las cargas los unos de los otros, saber cómo está nuestra situación, y es parte de lo que Dios también nos ha dado como bendición, el ser parte de un cuerpo. Así que te invito a que formes parte de los grupos de conexión. Siguiente pues es la parte de las ofrendas, entendiendo que lo hacemos por tres motivos que vemos resumidos en varias porciones de la Biblia, que es en adoración y amorosa obediencia, para tener el privilegio de ser partícipe de llevar el evangelio a más personas, y tercero, para mantener y sostener el lugar en el que nos reunimos y las personas que en él trabajan. Aunque no nos estamos reuniendo de manera presencial, pues la iglesia evidentemente sigue generando gastos. El lugar donde nos reunimos se sigue rentando, aunque no nos reunimos presencialmente, pues es donde estamos filmando los videos, además de que evidentemente estamos entrando en una etapa también ya nueva como sociedad, donde algunas personas están quedando sin trabajo, muy apretadas económicamente, y el propósito como iglesia también es apoyar. Ya se ha podido apoyar a algunas familias, pero también el seguir siendo de bendición, y como cuerpo el poder llevar las cargas los unos de los otros. Así que te invito a que en esta libertad que tenemos en Cristo sigas ofrendando lo que Dios ponga en ti, y aquí están los datos. Si tú deseas ofrendar, esa es la manera por la cual lo hacemos. Así que vamos a pasar ya el tiempo de nuestra predicación. Vamos a continuar el estudio en la serie de Éxodo. El día de hoy vamos a estudiar versículo 1 al versículo 7 de Éxodo 17, así que te pido que donde estés te pongas cómodo, pero no tan cómodo como para dormirte, sino cómodo para estar atento a la palabra, y mi anhelo es que sea de gran bendición el siguiente tiempo. Te pido que me acompañes ahí en tu casa, que tomes este tiempo para orar y poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, te amo, muchas gracias porque tú eres fiel, gracias porque hoy es un domingo muy especial, y como iglesia técnicamente estaríamos reunidos celebrando tu resurrección, Padre, pero gracias porque tú ya sabías que iba a pasar esto, ya has provisto los medios.
Yo te doy gracias porque tú estás vivo, Señor, porque tú nos escuchas, tú estás presente y tú nos has llamado, Señor, a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que te pido que utilices tu palabra para darte a conocer, para saber quién eres tú, quiénes somos nosotros y cómo afecta eso en nuestra vida, Señor. Te doy gracias porque descansamos en tu Espíritu Santo para hablar a nuestros corazones, y te doy gracias, Señor, porque tú vives, y tú vives no solamente para dejarnos a la deriva, sino para controlar nuestras vidas y para guiarnos hacia ti, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Éxodo 17, versículo 1 al 7. Estamos, el título del sermón, primero, si te gusta tomar notas, el título del sermón es Culpables acusando a Dios y Dios perdonando culpables. Culpables acusando a Dios y Dios perdonando a culpables. A manera de introducción quiero decirte esto. Estamos en una situación evidentemente muy peculiar. De hecho, es obvio que esta generación, hablando desde las personas mayores, los abuelitos, bisabuelitos, hasta los bebés, ninguno de nosotros se había enfrentado a una situación como lo que estamos pasando con la pandemia. Hay miles de muertos, hay miles de enfermos, hay personas que están sufriendo en diversos niveles, no solamente en cuestiones de salud, sino en cuestiones financieras. Y entonces lo más normal que tú escuchas en la calle es: ¿a quién debemos culpar de todo esto? ¿Quién es el que debe cargar la culpa por todo este genocidio, por todas estas personas que están sufriendo, por todas estas personas que mueren cada día? Y aunque hay personas que te dan distintas razones, realmente nadie se siente culpable a manera personal. Yo hablaba esta semana con una persona haciendo una fila para realizar un pago a nuestros, ahora sí que a Susana a distancia, pero estábamos ahí platicando, y él, yo le compartí un poquito de nuestro Señor y cómo Él estaba en control y cómo Él quería realmente salvarnos, y entonces yo le decía, bueno, ¿tú quién crees que es culpable de todo esto, ¿no? Antes de entrar a compartirle, y él definitivamente culpaba a las autoridades. Entonces se acercó otra persona que estaba ahí y comenzaron a hablar efectivamente, ¿sabes qué? Pues es que es culpa de ciertos países porque están buscando ciertos intereses, es culpa de los gobiernos. Esta persona me decía, pues mira, yo la verdad, pues yo no le hago daño a nadie, yo solamente vivo en mi casa, soy una persona que ya soy pensionado, entonces yo no tengo la culpa de nada. La culpa es del gobierno, la culpa es de las autoridades. Y de repente, a medida que iba subiendo como que el escalafón de las autoridades, llega el punto en el que una de estas personas decía, bueno, últimamente si tú dices que Dios está en control, pues Dios es el culpable. Dios es el culpable y debería de pagar el castigo, debería de ser juzgado por todo lo que Él ha permitido, no solamente por esta pandemia, sino por todas las tristezas, por el hambre, por las calamidades que hay en el mundo. Y yo me quedé así de, ¿qué onda con eso, no? Bueno, mi hermano, quiero comenzar con esto. El hombre pretende vivir de espaldas a Dios, desechar su palabra y no tomarlo en cuenta. Pero cuando vienen las consecuencias de su locura, entonces comienza a echar la culpa a otras personas hasta que finalmente termina culpando a Dios. Es muy común en estos tiempos escuchar sobre todo esto. Bueno, Dios es el culpable. Ese mismo Dios que nos creó, ese mismo Dios que nos ha llamado a vivir para Él y que nosotros hemos decidido darle la espalda y no tomar en cuenta, ese mismo Dios es el que según muchas personas el día de hoy merece recibir el castigo porque Él es el culpable de todas estas desgracias. Así que yo me encontraba y decía, ¿cómo es posible que de repente estos individuos o estas personas se convierten en personas que están acusando a Dios, en personas que están pretendiendo culparlo y hacerlo el autor de estas desgracias humanas? Están juzgando y culpando a Dios, y eso es precisamente lo que vamos a ver en este pasaje del día de hoy, que es un pasaje realmente impresionante en Éxodo 17, versículo 1 al 7. A manera de contexto estamos estudiando, si tú nos ves por primera vez, hemos estudiado y nos gusta estudiar la palabra versículo a versículo, y hemos estudiado Éxodo hasta este punto. En este punto de la historia estamos ya con el pueblo de Israel caminando sobre el desierto. Comienza un momento de crisis, pero ellos vienen de ser librados de la esclavitud de Egipto.
El pueblo de Israel ha visto el poder de Dios liberándolos no solamente del ejército más poderoso en ese momento, que era el ejército de Egipto, sino que también vio cómo Dios abrió el mar y literalmente pasó por el medio el pueblo en tierra seca, dice la palabra de Dios, y cómo Dios mismo cerró el mar y entonces acabó con el ejército egipcio. Dios lo libró de la esclavitud y Dios los está guiando ahora hacia Canaán. Entonces nosotros hemos visto cómo también semanas pasadas Dios los ha puesto en ciertas necesidades, pero Dios ha suplido para sus necesidades. Dios está llevándolos a este desierto. Mira cómo comienza versículo 1. Dice: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Zin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Ahora yo quiero destacar, ¿por qué está subrayado ahí por orden del Señor? Bueno, es Dios que decide llevarlos al desierto. Es por orden de Él que están llegando a esta circunstancia. Esa es la voluntad de Dios. No fue que a Dios se le salió de las manos y que aparecieron ahí. No fue que Moisés los llevó a esa situación, sino que es Dios mismo el que decide llevarlos por la ruta más difícil. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto, pero también lo tocamos hace 8 días al final del servicio o al final de la predicación. Veíamos que en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2, recordando este tiempo en el desierto, dice esto: Dios le está revelando al pueblo cuál era la razón para llevarlos a esta ruta más larga o a este desierto. Dice versículo 2 de Deuteronomio 8: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Es decir, Dios está diciendo: recuerda que yo fui el que te traje este desierto para probarte. No fue Satanás, no fueron las autoridades, no fue Moisés. Soy yo quien los traje para probarlos, para saber qué había en su corazón. Mis hermanos, es Dios que nos lleva a esas situaciones críticas para probar nuestro corazón y entonces pulir nuestra fe. Por eso yo ponía esto: es en medio de las situaciones críticas de la vida donde se revela la verdadera condición de nuestro corazón. Hay muchas personas que creen hasta que tienen que enfrentar situaciones que no parecen tener pies ni cabeza. Es decir, muchos de nosotros decimos creer en Dios, decimos confiar en Dios, decimos Dios es soberano, Dios está en control de todo, decimos que la sabiduría de Dios es mejor que la nuestra, pero realmente con nuestros hechos no confiamos en su sabiduría. Nosotros decimos: mira, si vemos que las cosas según nuestro entendimiento tienen lógica, son favorables a nosotros, entonces confiamos en Dios. Pero si lo que Dios hace no tiene sentido, me está causando adversidad, aflicción, entonces dejamos de confiar. Dice en Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17, hablando de esta parábola del sembrador, que muchas personas al principio reciben la palabra con alegría. Dice: oyen la palabra y de inmediato la reciben con alegría. Y hemos visto eso en toda la historia de la iglesia, gente que en un momento escucha la palabra, escucha el evangelio, parece que abraza el mensaje, está feliz, las circunstancias son favorables y entonces confían y descansan en Dios. Pero dice: pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen, terminan alejándose del Señor, terminan desilusionados, terminan culpando a Dios. El punto es este, dice Tim Keller: el sufrimiento nunca te deja como te encuentra. El sufrimiento polariza los seres humanos. Es decir, Dios permite el sufrimiento, nos lleva a esos lugares para polarizarnos. Es decir, en medio de situaciones críticas como las que estamos atravesando, hay personas que se van a un polo o al otro. Algunos se aferran más a Jesús, se vuelven más compasivos, ven por los demás, abrazan la palabra de Dios. Pero hay personas que se vuelven más cínicas, que se aíslan de los demás, se sumergen en la autocompasión, empiezan a cuestionar a Dios, y eso es precisamente lo que sucede con el pueblo de Israel. Mi hermano, yo quiero hacerte esta pregunta: cuando los tiempos son buenos, ¿cómo sabes si amas a Dios o simplemente amas las cosas que Él te está dando o lo que está haciendo por ti? Realmente no lo sabes. Es por eso que Dios necesita llevarnos ahí para revelar nuestro carácter y para saber si realmente confiamos en Él y le obedecemos
a Él. Mis hermanos, Dios ha llevado al pueblo de Israel en este momento una situación muy difícil, encima de eso es peligrosa. En un lugar como el desierto de Sinaí, evidentemente la deshidratación era algo que estaba sucediendo en cuestión de horas, así que necesitan agua. Ellos necesitan agua o están a punto de morir. Ahora, ante esa situación adversa, ¿cómo debía reaccionar el pueblo de Israel? Bueno, lo más lógico sería pensar en que ellos debían confiar en el poder, en la bondad de Dios, en la fidelidad de Dios, en ver cómo Él ha provisto, cómo transformó estas aguas en mara, que eran amargas, y las endulzó para que las bebieran, cómo ante la falta de pan Él los sació con el maná en el desierto. Pero ellos no están reaccionando así. Ellos sabían que Dios tenía el poder para suplir sus necesidades, por supuesto que sí, pero en vez de clamar en oración a Él, de pedir ayuda a este Dios fiel que les ha amado a pesar de quién son ellos deciden entablar una demanda judicial contra Dios y contra Moisés. Voy a explicar ahorita eso. Mira lo que dice el versículo 2. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Ahora, esta palabra quejarse en el original tiene una connotación como que es un reclamo de carácter judicial, una demanda judicial. Ahí vamos a ver más adelante que el lugar donde se encuentran es conocido como Masá, que significa poner a prueba a Dios. Ellos están poniendo a prueba a Dios. Y la palabra Meriba, que significa que están entablando una discusión o que están demandando, si así pudiéramos decirlo, legalmente a Dios. De manera que lo que está sucediendo en este momento es más que una simple queja. El pueblo de Israel estaba entablando una demanda judicial tan seria contra Moisés que el veredicto era la pena capital, y tú lo puedes checar y ahorita vamos a llegar ahí. En versículo 4, Moisés le dice a Dios, bueno, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme, que era la pena capital en el Antiguo Testamento. Ahora, Moisés sabía que a final de cuentas la demanda que estaban levantando contra él era no contra él, sino que era directamente contra Dios. Noten otra vez cómo en versículo 2 Moisés dice, cállense, respondió Moisés, ¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? De hecho, en versículo 7 van a volver a decir ellos entre su queja y su reclamo, bueno, ¿está entre nosotros o no el Señor? Pero aquí continúa el pueblo quejándose. Mira, dice versículo 3, pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? ¡Wow! Lo que está diciendo aquí es algo muy grave. En otras palabras, ellos están diciendo, oye Moisés, si Dios prometió su presencia en medio de nosotros, Él prometió llevarnos a esa tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, ¿por qué en cambio nos ha traído este desierto para matarnos de sed? ¿Qué onda con Dios? Ellos están acusando a Dios de haber violado su palabra, de haber violado la promesa de su pacto. Están diciendo, Dios es un traidor, Dios nos traicionó, Dios se olvidó de nosotros y nos mintió. De hecho, mis hermanos, destaco esto. Si ellos hubieran podido apedrear a Dios ese día, el pueblo habría hecho eso. Pero como es imposible, entonces deciden ejecutar a Moisés. Ellos están pensando, mira, si últimamente todos vamos a morir de sed, pues Moisés debe de ser el primero, porque es su culpa que estamos en esta situación. Por eso dice versículo 4, entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Imagínate el pueblo enardecido, queriendo matar a Moisés. Evidentemente su corazón está irritado contra Dios. Dios y Moisés son acusados de asesinos, de genocidas, de que están intentando acabar con el pueblo de Israel. Tú nos trajiste a este desierto para matarnos de sed, le están diciendo a Dios a través de lo que le dicen a Moisés. Mis hermanos, esta crisis no solo reveló la incredulidad de los corazones del pueblo de Israel, sino también una terrible ingratitud y una increíble ofensa a Dios. Es una increíble ofensa a Dios lo que está pasando ahí. ¿Qué onda con estos cuates que han visto la fidelidad de Dios? Cómo les ha sustentado, y en lugar de darle honra y gloria y clamar a Él, se están quejando y están culpando de todo a Dios. Ahora, mis hermanos, tú dices, ¿qué onda con el pueblo de Israel, no? Antes de levantarnos y criticar al pueblo de Israel y condenarnos por esta actitud,
tan terrible que ellos han cometido, no debemos olvidar que la palabra de Dios nos muestra a través de Pablo en Romanos capítulo 1 que esa es la condición de toda la raza humana. Todos los hombres dice que necesitamos la salvación del Evangelio porque precisamente Dios revela su ira contra el hombre. ¿Por qué revela su ira? Dice Romanos 1, versículo 18, dice, Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. ¿Y cuál es esa verdad que los hombres detienen? Bueno, que Dios es evidente en la creación. Él dejó sus huellas digitales plasmadas por toda la creación. Mira cómo dice el versículo 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Entonces, es obvio que como hombres no podemos decir que Dios no existe. Es evidente ante tal creación, pero dice la palabra de Dios que el hombre se envaneció en su razonamiento. Dice versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. En vez de darle honra a Dios, aquel que nos ha creado, decidimos darle la espalda. Dice Proverbios 19:3 que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego vuelve su corazón contra el Señor. En lugar de darle la honra a Él, vivir para aquel que nos creó, decidimos vivir para nosotros, sufrimos las consecuencias y entonces queremos culpar a Dios. En este momento el pueblo de Israel está sufriendo de incredulidad, de ingratitud, está cuestionando la palabra de Dios, está teniendo una actitud sumamente insolente. Profesando a ser sabios se convirtieron en necios. Ahora, como creyentes tampoco estamos exentos de cometer este pecado. Mira lo que puse aquí en pantalla. Cuando Dios nos coloca en situaciones que se salen de nuestro control, muchas veces olvidamos por completo su bondad, su sabiduría. Nos llenamos de amargura y de descontento por las cosas que Él ha decretado para nuestras vidas. Por supuesto, no decimos, es que soy creyente pero estoy amargado contra Dios. No decimos eso, pero es triste para mí. Hay muchos cristianos que no dicen eso, pero prefieren atacar a las autoridades puestas por Dios. Empiezan a cuestionar a las autoridades, al gobierno, a líderes religiosos incluso. Empiezan a culpar las circunstancias y dicen, pues yo no estoy amargado contra Dios, únicamente estoy amargado contra las circunstancias o contra las autoridades. Pero mi hermano, ¿quién es el Dios que gobierna? ¿Quién es el Dios que nos lleva a las circunstancias? ¿Quién es el Dios que establece las autoridades? Es Dios. Cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros entramos a esta insatisfacción, realmente estamos teniendo una actitud insolente. Mis hermanos, yo leía esto y una persona decía, muchos de nosotros somos tan insolentes y tan quejumbrosos contra Dios que si fuera posible le arrebataríamos el guión de sus manos para hacerle algunas mejoras. Mira cómo lo puse ahí. Nuestra queja y falta de contentamiento con las cosas que Dios nos envía revelan un intento muy sutil de amonestar a Dios, de creernos mejores y más sabios que Él. Nosotros, mis hermanos, tristemente, como creyentes, abiertamente a veces no lo decimos, pero sutilmente estamos amonestando a Dios. Es como en silencio decirle a Dios, mira Dios, ¿sabes que con esta situación tan complicada, yo creo que tú necesitas mi ayuda? Yo creo que tú necesitas a alguien que te eche una mano para gobernar el universo. Porque lo que tú estás haciendo en mi vida es una porquería. No sabes cómo trazar el plan de mi vida. Deberías dejar hacerlo a mí. Yo soy mejor que tú. Nos creemos más sabios que Dios. Profesando ser sabios, nos volvemos necios. Por eso decía hace un momento que es el sufrimiento el que precisamente polariza a los seres humanos, el que saca el cobre de nuestra fe. Ahora, en el desierto de Sinaí, donde se encuentra el pueblo de Israel, Israel mostró su peor cara. Por más duro que esto suene, porque suena raro, ese día los israelitas estaban acusando a Dios de ser un mentiroso y de ser un asesino. Según ellos, Él los había sacado de la esclavitud de Egipto haciéndoles promesas falsas para luego matarlos en el desierto. Imagínate esa insolencia. Ahora, ¿cómo reacciona Dios ante este pecado del pueblo de Israel, ante esta ingratitud, ante esta insolencia? Mis hermanos, esta es la parte más increíble
de la historia. Miren lo que dice versículo 5. El Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Entonces Dios le está ordenando a Moisés que vaya delante del pueblo, pero no como un acusado, sino como un juez sobre la nación. Por eso le está diciendo: lleva contigo ancianos de Israel. Era como formar una corte con jueces y testigos. Dice Deuteronomio 19:17 que los involucrados, tanto el acusado como el acusador, debían presentarse delante del Señor y entonces también delante de los jueces de aquellos días. Así que este asunto entre Moisés y el pueblo tenía que llevarse a cabo con todas las formalidades que requería un juicio de esta magnitud. Por otra parte, Dios le dice ahí: toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo. Es lo que le está diciendo Dios. Cuando esas aguas se convirtieron en sangre, mis hermanos, la vara es un símbolo de autoridad y juicio, y esto es muy importante. La vara es un símbolo de autoridad y juicio. Es por eso que, si tú has leído los libros proféticos del Antiguo Testamento, generalmente se habla de la vara de Dios ejecutando juicio contra las naciones. De manera que lo que Dios le está pidiendo aquí a Moisés, le está diciendo: Moisés, tú vas a actuar como el juez de la nación, tú vas a emitir el veredicto y vas a ejecutar la sentencia. Lo que está diciendo es obvio que alguien iba a ser castigado en ese momento. Pero mira lo que sucede, algo impresionante. Versículo 6 continúa diciéndole Dios a Moisés: yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Mis hermanos, esta expresión, cuando dice yo me pararé frente a ti sobre la roca, me pararé frente a ti, se usa frecuentemente para indicar en el Antiguo Testamento la actitud de un siervo cuando se colocaba delante de su amo, de su señor, para recibir órdenes. Es por eso que la Biblia nunca muestra a Dios compareciendo delante de los hombres, sino que son los hombres los que comparecen delante de Dios, excepto en este momento. Un comentarista más estudiado que yo evidentemente decía: es la única vez en toda la historia de la vida que Dios comparece delante de los hombres, y Dios decide colocarse sobre esa roca en el monte Horeb. Ahora, en el Antiguo Testamento se habla constantemente de la roca y se usa como un simbolismo para referirse a Dios mismo. Mira cómo dice Deuteronomio capítulo 32 versículo 4. Me encanta este versículo. Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Yo lo subrayé: nunca actúa mal, porque hay momentos donde viene esta: ay Señor, yo debería de hacer y deberías de hacer esto porque te equivocaste. No, Él nunca actúa mal, que justo y recto es Él. Él es una roca cuya obra es perfecta y nunca se equivoca. Mira cómo dice Salmo 18:2: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Mis hermanos, nuestro Dios es aquel que trae salvación y protección a su pueblo. ¿Qué es entonces lo que está sucediendo aquí con Dios diciéndole a Moisés: mira, yo me pararé delante de ti sobre la roca? Esto es lo que está sucediendo. Dios se colocó delante de Moisés para recibir todo el peso del castigo que el pueblo de Israel merecía. Los israelitas merecían morir por su incredulidad, por su insolencia, pero Dios decide asumir la culpa del pueblo para poder salvarlos sin pasar por alto su justicia. Dios le está diciendo a Moisés: toma tu vara, yo me colocaré sobre la roca y tú me golpearás a mí para que el pueblo pueda ser salvado. Ese pecado evidentemente no puede quedar sin castigo, pero yo voy a sufrir ese castigo. Y entonces cuando Moisés dice ahí: golpea la roca, sale tanta agua de la peña que entonces todo el pueblo puede saciar su sed. Mira cómo lo describe en Salmo 78:20, hablando de este pasaje de Éxodo. Dice: he aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Está diciendo que el agua que salió de la peña inundó la tierra. No fue que salió un chorrito, un chisguetito. No, salieron torrentes de agua. Mira cómo dice Salmo 105:41. Partió una roca y brotó agua a chorros, que formó un río a través de la tierra árida y baldía. Es impresionante eso, mi hermano. El pueblo tiene toda la culpa, pero Dios
está asumiendo toda la culpa, está recibiendo todo el castigo que ellos merecen, y por medio de ese castigo provee al pueblo el agua que ellos necesitan. Mis hermanos, Éxodo es en sí, como muchos lo catalogan, Éxodo 17 es una síntesis del Evangelio. Está mostrándonos que ese Dios de toda gracia recibió el castigo sobre sí mismo en la persona de su Hijo Jesús. Él recibió el golpe que tú y yo merecíamos por causa de nuestros pecados. Por eso Pablo en la carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 10, menciona esto. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Está describiendo este tiempo de Éxodo. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Era Cristo. Es Cristo que se presenta ahí sobre la peña de Oreb para recibir entonces el golpe de la vara de Moisés, y todo eso nos está apuntando hacia algo. Mira lo que dice ahí Éxodo 17, apunta al día en el Calvario, al día cuando Jesús habría de recibir todo el peso de la ira de Dios que tu pecado y mi pecado merecen, para que entonces nosotros pudiéramos ser librados de la ira de Dios. Es por causa de la muerte de Jesús en la cruz que los creyentes somos saciados con el agua de salvación. No fue por casualidad, mi hermano, que cuando Jesús fue herido, dice que de su costado salió sangre y agua. Es una sangre que purifica, que limpia del pecado. Hay un pasaje, probablemente lo conoces, pero en Juan capítulo 4 aparece Jesús con esta mujer samaritana, y mira lo que dice Juan capítulo 4, versículo 13 y 14. Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. En otras palabras, Jesús le está diciendo: mujer, yo soy la verdadera roca, aquella roca que estaba en el monte Oreb, y cuando sea golpeada en la cruz con la vara de la justicia de Dios, de mí saldrá un torrente de agua viva que saciará plenamente a todo aquel que venga y crea en mí. Es lo que está diciendo Jesús ahí. Le está diciendo: no hay nada en esta vida que te pueda saciar, únicamente yo. Más adelante en Juan capítulo 7 dice que Jesús se puso en pie en el último día de la fiesta. Dice versículo 37, el último día del festival, el más importante. ¿Cuál fiesta nos está hablando ahí? Chécalo en tu casa con calma, hay tiempo. Está hablando de la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta celebraban este momento precisamente de cuando Dios había, por medio de la vara de Moisés, sacado agua de la roca. Están ahí recordando eso. Hacían algunos rituales, historiadores comentan eso, que tomaban agua y la derramaban ahí en el centro de todos. Y entonces ese día era algo de mucha fiesta. Ellos recordaban cómo Dios los había salvado y cómo habían bebido de esa agua. Bueno, es en ese momento preciso que Jesús se pone de pie y grita a la multitud. Dice ahí: todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Cristo está diciendo: vengan y beban de mí, yo soy esa roca. Todo eso aquí ya apuntaba a esa agua que en ese momento ciertamente lo sació de su sed, pero Él está diciendo: el que venga y beba de mí no tendrá sed jamás, sino que de su corazón brotarán ríos de agua viva. Mi amigo, debemos recordar esto: Cristo es la roca. Él es esa bendita roca en la cual nosotros podemos refugiarnos y de cuyas aguas podemos beber y saciar nuestra sed perpetuamente. Y mira, regresando al pasaje de Éxodo, versículo 7, después de que sucede esto en la peña, dice: entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Todos los israelitas, en su insolencia, en su desesperación, cuando las cosas ya no eran favorables para ellos, están preguntando: ¿de verdad está el Señor aquí con nosotros? Porque no parece. Vamos a morir de sed. Parece que se olvidó de nosotros.
Pero mi hermano, así como ellos estando en esa situación donde parece que Dios no estaba, pero vemos como sí estaba, así igual con nosotros. De repente estamos en esa situación, bueno, la neta sí está Dios aquí en medio de nosotros, o por qué estamos en esta situación que parece que vamos a morir. La respuesta es sí, mi hermano, Dios está con nosotros, Dios está en medio de nosotros en una forma así como estaba con ellos, que ni siquiera podemos imaginar. Ellos no se imaginaban que estaba en la roca evidentemente, pero no solamente estaba en ese lugar, sino que estaba recibiendo el castigo que ellos merecían por su pecado y sus ofensas a Dios. Esa es la historia que revela la palabra de Dios a lo largo de toda la Escritura. Desde un inicio vemos cómo el hombre ha pecado contra Dios, se ha rebelado contra su autoridad, ha ido en contra de toda evidencia de un Dios creador, ha ido en contra de su señorío. Y esta es la rebelión del hombre, que no existe una sola persona, dice la palabra de Dios, que pudiera señalarse como buena o como justa. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Ahora, me encanta porque Dios podría dejarnos en esa condición. ¿Saben qué? Ustedes ni me buscan, son unos quejumbrosos. Encima de que hay evidencia, ustedes se rebelan y ni me han tomado en cuenta. Pero en vez de dejarnos en esa terrible condición, como candidatos o como merecedores de su castigo, este Dios amoroso, paciente, este Dios de toda gracia, de toda bondad, en este amor que de verdad es incomprensible, Él diseñó un plan de salvación a través del cual Él pudiera perdonar al culpable sin dejar o sin pasar por alto su justicia. ¿Cuál es ese plan? ¿Cómo puedo yo reconciliarme de Dios? Yo soy esta persona que realmente le he dado la espalda, no lo he buscado, entiendo que soy merecedor de su castigo. ¿Cuál es el plan que Dios creó? Dios envió a Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre para asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un pasaje, y este yo no lo voy a poner aquí en pantalla, pero te invito a que sirve que a lo mejor te despiertas tantito y buscas en tu Biblia, que busques Deuteronomio 20, Números capítulo 20, versículo 2. Probablemente tú conoces este pasaje. Años más tarde Moisés, ya a punto de entrar a la tierra prometida, ocurre un incidente similar. Dice que el pueblo se queja porque no hay agua. Dice que la gente se vuelve a rebelar contra Moisés y contra Aarón. Y entonces Dios le pide a Moisés que lleve al pueblo delante de la roca para darles de beber. Solo que esta vez Moisés no tenía que golpear la roca. Dios le dice a Moisés que únicamente tenía que hablarle a la roca. Pero Moisés estaba tan enojado contra el pueblo que él no solamente le habla a la roca, sino que golpea a la roca 2 veces con su vara. Y aunque comienza a salir agua nuevamente para saciar la sed evidentemente del pueblo, por causa de ese pecado es que Moisés no entra a la tierra prometida. Y de repente tú puedes pensar, oye, ¿qué onda? ¿Qué tan grave fue ese pecado? ¿Cómo Moisés, después de aguantar tantas quejas, después de aguantar todo ese desierto, cómo termina siendo castigado así? ¿Fue realmente algo muy grave? Mi hermano, definitivamente fue algo sumamente grave. Aparece ahí en pantalla. La roca, que es Cristo, habría de ser golpeada una sola vez en la cruz y para siempre. Una sola vez, no 2 veces. Por eso en Hebreos dice que con una sola ofrenda, con la ofrenda que Jesús dio con su vida, Él hizo perfecto para siempre a los santificados. Por eso es lo grave de ese pecado. Mis hermanos, ante esta aflicción y ante este sufrimiento, ante el momento que estamos atravesando como sociedad, yo he escuchado, incluso con algunos amigos que comienzan a cuestionar y dicen, bueno, pues Dios está allá, ¿por qué no baja? ¿Por qué no se hace como nosotros? Él debería tomar una forma de ser humano, debería de sufrir lo que nosotros sufrimos, Él debería de vivir sin privilegios, debería de estar con hambre, debería de estar sin hogar, y es más, debería de morir de la forma más vergonzosa que exista. Y a lo mejor tú has visto imágenes de Jesús, hay cuadros donde dibujan a Jesús crucificado, lo dibujan a veces hasta como afeminado, pero le ponen, eso sí, su pañito en sus partes íntimas. Pero mis hermanos, no es así que Jesús fue crucificado. Jesús fue crucificado desnudo. Jesús sufrió hasta lo más vergonzoso que pudiera sufrir. Jesús tomó la forma de hombre, se humilló hasta lo más profundo en obediencia al Padre, para no solamente entendernos, sino salvarnos y aceptarnos
únicamente por sus obras. Ese dice Filipenses 2 que él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se aferró, se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ese es el grito natural de un hombre que no ha entendido, que no cree en Dios. Y repito, muchas veces hasta dentro de la iglesia, ya ante situaciones complicadas, es que nos damos cuenta que realmente no creíamos en Dios, creíamos en un Dios que nos convenía y que nos satisfacía a nuestros intereses y no realmente a aquel Dios que gobierna sobre todas las cosas. Pero mira lo hermoso de nuestro Señor. Yo puse esto, que es lo que Dios hizo a través de Cristo. Mira, nosotros le hemos dado argumentos a Dios para que Él se cansara y nos desechara, pero dice ahí, Dios hizo mucho más de lo que nuestros desafíos demandan. Dios se hizo hombre y no solo para sufrir injusticias e insultos de otros hombres, sino para recibir voluntariamente todo el peso de la justa ira de Dios que nosotros merecemos por nuestros pecados. Por eso la palabra dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice la palabra que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso dice la palabra de Dios, primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Para llevarlos a salvo con Dios. Ahora, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Cómo podemos resumir en aprendizaje o aplicarlo a nuestra vida el día de hoy? Primero, yo ponía esto. Los creyentes no debemos interpretar el amor de Dios a la luz de nuestras circunstancias. Cuidado, mi hermano, si a la luz de las circunstancias, alguien decía por ahí, mira, las apariencias engañan. Eso fue lo que sucedió con los israelitas en el desierto. Estaban ante una situación complicada, que creían que iban a morir, se olvidaron de la fidelidad de Dios y terminaron murmurando, terminaron blasfemando contra Dios. Mi hermano, yo te quiero decir esto, definitivamente no sabemos a ciencia cierta por qué Dios permite que continúen el mal y el sufrimiento, ni por qué son tan impredecibles muchas veces o tan aleatorios, pero al menos sabemos cuál no es la razón. Y definitivamente el sufrimiento no viene porque Dios no nos ame. Ese no es el motivo. No puede ser que no le importemos. Imagínate, Dios está tan comprometido con amarnos y con salvarnos que Él estuvo dispuesto a sumergirse en las profundidades del sufrimiento en Cristo. Mira lo que dice Salmo 95, ilustra también parte de esto y es curioso porque comienza con una llamada a adorar a nuestro Dios por lo que Él ha hecho, pero termina con una solemne advertencia a la luz de la historia que vimos el día de hoy. Dice Salmo 95:1, vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría la roca de nuestra salvación, acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande y un gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó, sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios, somos el pueblo que Él vigila, el rebaño de su cuidado. ¡Wow! Gloria a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho, por su fidelidad, por su cuidado, por nuestra salvación. Tenemos mucho por qué adorar, pero mira cómo continúa el Salmo 95, termina con esta solemne advertencia. Cambia el tono del Salmo completamente. Dice, si tan solo escucharan hoy su voz. Versículo 8, el Señor dice, no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. A pesar de haber visto todo lo que hice. Mis hermanos, no olvidemos todo lo que Dios ya ha hecho. Ahora, ¿cómo conectamos este salmo con con la enseñanza de este pasaje? Mira, yo lo ponía así. Ante las crisis de la vida a las cuales Dios nos lleva, lo vimos por orden del Señor, tenemos dos opciones. O damos gracias a Dios por todo lo que ya tenemos por gracia en Cristo, o tenemos la opción de quejarnos y endurecer nuestro corazón contra Él. Mis hermanos, nosotros tenemos esta opción
de recordar todas las bendiciones que ya tenemos sin merecer en Jesús. Tenemos perdón de pecados, tenemos la vida eterna, tenemos su Espíritu Santo, tenemos este pasado perdonado, este presente consentido y este futuro asegurado. No debemos olvidar eso, no debemos olvidar que lo que nosotros mereceríamos es un peor sufrimiento que la peor circunstancia que podríamos vivir aquí. Nosotros mereceríamos el infierno, pero Cristo, en lugar de darnos conforme a nuestras obras, conforme a nuestros pecados, nos ha dado conforme a su gracia, salvación y adopción en su familia. Eso es lo que nos advierte el Salmo 95. Tenemos esta parte de o agradecer a Dios por lo que ya sabemos, o quejarnos y estar descontentos, que dicho sea de paso es una muestra de incredulidad. Yo decía esto: la queja y el descontento son un insulto contra Dios. Ay, pero ¿qué tiene de grave? Bueno, tú estás diciendo que tú eres mejor que Dios, tú estás atentando contra la dignidad de Dios, contra el honor de Dios, contra la credibilidad de Dios, y no solamente eso, sino que es un veneno contra tu alma. Ahora, ¿qué hacer ante la queja? Mira lo que puse aquí: ante la queja, mi hermano, medita en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Ante la queja debemos mirar a Cristo en la cruz del Calvario, mi hermano. Cuando la vara de la ira de Dios estaba a punto de caer sobre nosotros por nuestro pecado, Jesús se interpuso y nos cubrió para recibir él mismo el golpe. Y en cambio, en lugar de castigarnos y dejar ir su ira contra nosotros, Él nos dio salvación y plenitud espiritual en nuestra vida. Mis hermanos, quitémonos esta tendencia de decir: es que Dios nos está castigando. Mi hermano, si tú estás en Cristo, ese castigo ya Cristo lo recibió. Dios está utilizando esta situación para revelar tu carácter, para pulir tu fe, para que dependas más de Él. Lo que podemos decir a la luz de lo que Cristo ya ha hecho, escúchame bien esto, mi hermano: si tú tienes a Cristo, tú tienes demasiado. Si tú tienes a Cristo, no importa de lo que tú carezcas en este mundo, tú tienes demasiado. Pero mi amigo, también si tú nos escuchas, y a lo mejor es la primera vez que oyes algo de esto, si tú estás sin Cristo, mi hermano, no lo digo yo, a la luz de la palabra, tú estás sin nada. Si tú nunca has venido humillado, reconociendo tu culpabilidad, reconociendo tu pecado, reconociendo que Él te ha creado y tú has decidido darle la espalda, que tú has ofendido gravemente y cuestionado su voluntad para seguir tu voluntad, si no has venido ante Él clamando por perdón para tus pecados, mi amigo, donde tú estás, yo te ruego, yo te suplico, no te levantes de ese lugar sin arreglar tus cuentas con Dios. Algún día, dice la palabra, todos nos presentaremos delante de Él, todos compareceremos ante un tribunal, todos responderemos conforme a nuestras acciones, y créeme, mi amigo, nadie saldrá absuelto de ese tribunal. Dice la palabra de Dios que todas las cosas están desnudas ante aquel a quien daremos cuentas. Mi amigo, yo no sé la situación, sé que hay cuestiones ahorita de vida o muerte literalmente, y la pregunta sería: ¿qué pasaría si Dios te llamara a cuentas hoy? ¿Estás tú preparado para presentarte delante de Él y decir: Señor, la verdad es que yo fui un gran pecador, pero tengo un gran Salvador en Cristo? Entiendo y descanso completamente en que el castigo que yo merecía porque he sido malo, lo recibo aquel que es justo y que es bueno, para entonces darme vida, perdón y salvación únicamente por Cristo. Mi amigo, yo te pido que no te vayas con esta terrible noticia. A lo mejor dices: híjole, estaré en ese tribunal, la verdad no tengo esperanza, he sido muy malo. Lo dije hace rato, la buena noticia, y para mí, para ti, yo te doy esta buena noticia, es que Dios mismo proveyó esta salvación en Cristo. Quiero terminar con esto: Cristo es una mejor roca, Cristo es la roca. Él recibió voluntariamente el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser salvos por gracia, por medio de la fe. Es en Cristo y solo en Cristo donde podemos refugiarnos, beber y saciar nuestra sed perpetuamente. Mi amigo, yo te invito: no sigas deshidratando tu alma, no sigas yendo ante la sequedad de este mundo, no sigas yendo en pos de cosas que no te sacian, que tú bebes y tomas y solamente hay dolor y hay consecuencias, pero no hay una satisfacción, no hay nada que sacie tu alma excepto en Cristo Jesús. Por eso es que Él se presenta como esta fuente de agua viva. Ven a Cristo, mi amigo, clama por misericordia. Es un Dios que no está esperando para castigarte y recibirte a golpes, sino que Él precisamente asumió tu lugar para que entonces tú ya no tengas que sufrir el castigo de esa ira, sino ser ahora su hijo, tener vida eterna únicamente por gracia, por medio de la fe. Así que vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias porque tu palabra es clara, y gracias porque esto sí lo sabemos. Ante tanta especulación que hay,
ante tanta incertidumbre que hay y que muchas veces nuestros ojos son puestos en las circunstancias, nos olvidamos de quién eres tú, Señor. Y aunque ciertamente muchas veces no lo decimos, nuestras acciones así lo manifiestan, Padre. Te pido que nos perdones, te pido, Señor, que levantes nuestra mirada a ti, que ponga nuestros ojos en ti, Señor. Tú eres el autor y el consumador de la fe, y que en este tiempo que estamos atravesando, que pueda ser un tiempo, Señor, en el que podamos adorarte, en el que podamos recordar constantemente lo que tú ya hiciste en Cristo a favor nuestro, en que tú no solamente recibiste ese golpe de la ira de Dios por causa de nuestro pecado y entonces fuiste sepultado, sino que ahora tú vives, Señor. Tú eres un Dios vivo que no nos ha dejado a la deriva, sino dice tu palabra que has enviado este Espíritu Santo para que es precisamente lo que hace que haya ríos de agua viva dentro de nosotros, para guiarnos, para gozarnos en quién eres tú, Padre. Te ruego que nos fortalezcas en tu Espíritu a cada uno, en cualquier lugar que estemos, Señor. Y gracias, Padre, porque tú resucitaste al tercer día como evidencia, Señor, de que ese sacrificio, ese momento donde tú recibiste la ira de Dios en nuestro lugar, fue la ofrenda perfecta, fue el sacrificio perfecto para nosotros entonces ser perdonados y acercarnos confiadamente a ti, únicamente por ti, Señor. Te doy gracias, Padre, porque hoy tú vives, tú intercedes por nosotros y tú estás en tu trono. Gracias porque nos has metido en estas situaciones, y te pido por todas las personas que no tienen esta esperanza, Señor, que podamos ser canales y que puedas realmente utilizar esto para encontrarlos contigo, que beban del agua viva que eres tú, Señor. Te amo, muchas gracias, Señor, y nos gozamos, adoramos y celebramos que tú vives, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Ok, pues vamos a terminar con una alabanza adorando a nuestro Señor. Nos vemos, iglesia. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Con manos alzadas te alabaré, con manos alzadas